Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Psicología a dos voces. Estamos con ustedes el psicólogo Luis Roldán y yo, la psicóloga Atsin Praxedis, en un nuevo capítulo con un tema, siempre decimos un tema bien interesante, pero es que la verdad es que sí, los temas que elegimos para ustedes tratamos que tengan este elemento que es que sean interesantes, que les causen curiosidad o que puedan responder como algunas preguntas que tal vez ya se han estado planteando, y si no se las han estado planteando, que digan, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿No? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ya después de unas vacaciones ahí forzadas, sí, pero me alegra, ¿no? Todo comunica y era un momentito. Y pues igual feliz porque pues ya dejé a un lado la gorra, tenía un cabello más bonito, pero pues ya estoy adaptándome a esta nueva temporada de crecimiento. Sí, ustedes no lo saben, pero creo que ya nos sentimos listos para compartirlo. Las semanas pasadas, el psicólogo Luis y yo estuvimos teniendo semanas medias intensas. Yo me accidenté, el psicólogo Luis se enfermó, por eso no pudimos tener como los capítulos seguidos de esta segunda temporada. Pero pues aquí estamos, triunfantes, avantes ante la adversidad. Y ya como con esta intención de retomar los capítulos para ustedes, la información. Y pues hoy tenemos un tema, como les decía, que estuvimos conversando en la preparación y decíamos, sí, este tema nos interesa mucho, porque nos interesa mucho como psicólogos, o sea, como prestadores de un servicio, pero también nos interesa mucho como usuarios, porque ustedes bien lo saben, pues los psicólogos vamos con otros psicólogos para poder estar dándoles esa atención oportuna y esa atención, pues, que les sea muy útil a las personas. Y nuestro tema del día de hoy tiene que ver con los costos, o sea, como con este intercambio que damos, pero no solamente intercambio económico, sino también pues intercambio de un montón de elementos que ahorita vamos a ir conversando, ¿no? Nuestro tema el día de hoy es el costo de la terapia, lo que pagas, lo que evitas y lo que ganas, ¿no? ¿Y cómo te gustaría empezar, Luis? Pues tal vez me gustaría empezar con la parte de el costo que tiene nuestra preparación, justamente al inicio, todo ello, porque pues sí, son que 4 años y medio, aproximadamente 5 años de formación. La licenciatura. Pero no solamente es ese tiempo. Disculpa, aquí está mi agua. Presente. Sí, pues son 4 o 5 años de formación, pero a veces las personas piensan que pues no son esos años, ¿no? Pero sí, o es el tiempo que vas a estudiar, que son como una jornada de 12, 8 horas en ocasiones, dependiendo igual los horarios, pero yo digo que inclusive es como un trabajo tiempo completo, porque pues sí, vas a tus clases, regresas y comienzas a hacer tus tareas, haces investigaciones y no haces tarea de una sola materia, sino que si llevas 8 de los 8 te dejan tarea y entonces pues vas invirtiendo tu tiempo y aparte es como fines de semana, también tienes que hacer trabajos en equipos que a veces se desorganizan, el error de hacer equipo con tus mejores amigos y después ya pelearte con ellos. Yo lo hago, ya. Justo, ya bloqueado, ¿no? Después de que era tu mejor amigo. Ese güey no hace nada. En la rúbrica, no hizo nada, la neta, ¿no? Ya no aparece en la portada, ¿no? Qué bonito recuerdo. Sí, y pues justamente tu fin de semana ya termina que en un domingo ya sin pendientes, pero ya listo para empezar otra vez con tus materias, ¿no? La misma dinámica todas las semanas por 5 años. Sí, creo que nosotros partimos del concepto de costo de la terapia a partir de lo que sabemos que invertimos antes de poder ejercer esta profesión, que como ustedes saben, pues tiene una preparación o sea, es una licenciatura, es una carrera. Creo que algo como de desconocimiento a veces, o que como que todavía no se tiene, yo creo que cada vez más, pero anteriormente la psicología era vista como algo bien extraño, ¿no? O sea, como que no sabías si era brujería o era ciencia, no sabías. Hasta ahorita, bueno, esa pregunta sigue como ahí bien cuestionable,
Pero a lo que nos referimos es, nuestro servicio tiene un fundamento de preparación en donde nosotros hemos como, pues sí, o sea, aprendido técnicas, invertido no solamente tiempo, también dinero, recursos económicos, tiempo y demás, como cualquier otra carrera, como los médicos, como abogados, como un montón de profesiones más, ¿no? Entonces, el costo de nuestro servicio viene también a partir de ahí. De pronto, en estos como áreas de la salud, creo que algo que se da mucho es como este estandarte del servicio. Y sí, nosotros somos como muy conscientes de que nuestro servicio tiene que ver con apoyo a las personas, con un impacto importante. Y creo que justo de la conciencia de saber que ese impacto va a ser grande, viene el costo de la terapia. Hablando del concepto costo en economía. Nosotros sabemos que hay un montón de variedad de costos en nuestra profesión, desde la parte gratuita, que muchos colegas tienen este servicio de servicio social, donde tal vez no es gratuito, pero sí es a bajo costo, o en las instituciones públicas, el gobierno en México, que es donde pues nosotros estamos, sí tiene este servicio de psicología gratis, ¿no? Evidentemente no va a ser como con la misma frecuencia, no sé si con la misma calidad, porque eso va a depender absolutamente del profesionista que esté ahí atendiéndote. Puedes tener un costo muy elevado económicamente y que no sea de buena calidad, ¿no? Porque el profesionista que está atendiéndote pues no está teniendo los recursos necesarios de la práctica en psicoterapia que le permita dar ese servicio de esa calidad, ¿no? O puede haber lo contrario, que puede ser un costo muy accesible que son 50 pesos, ¿no? Bueno, sí, y que sea de muy buena calidad porque el profesionista que lo está brindando, pues tiene esa preparación. Entonces, a lo que voy con esto es, el costo de nuestro servicio tiene que ver con la preparación que nosotros hemos estado teniendo. Y muchas veces creo que eso es algo que no se habla tanto, ni siquiera en la misma área, porque tenemos quizás este estándar de tenemos que ayudar, tenemos que servir, y sí, claro que sí, pero no ha venido como que de a gratis, ¿no? Todo este conocimiento que nosotros podemos brindarle a las personas. Sí, concuerdo plenamente en esto que vas mencionando. Y aunado a ello también me gustaría mencionar que inclusive nosotros desde la formación, desde los primeros días casi, tienes que igual empezar a invertir en tu propia salud mental. Porque sí, pues sí importa mucho también todo tu bagaje científico, todas tus técnicas, toda la literatura que tengas, todas las teorías y que las sepas manejar obviamente e implementar en la práctica. Pero también importa que evites como tener esos sesgos cognitivos, porque a veces las personas operan desde, pues yo haría esto, ¿no? Pero no eres tú quien está viviendo esa situación. Tienes que tener como esa noción, o tienes que justamente ver las cosas desde la óptica de esa personita, o sea, como desapegarte de tu historia personal. Por ejemplo, si, no sé, te acaba de terminar a ti tu pareja, y te toca un clásico, ¿no? Llega un paciente que acaba de terminar con su pareja y si tú no lo estabas tratando, si tú no te estabas supervisando en cierto punto, te puedes ir en la historia y puedes hacer alianza inclusive con la personita que ni está en consulta y es como tener cuidado en esa parte, ¿no? Y justamente estas inversiones te ayudan a tener como una claridad mental y pues bueno, ya depende igual como de los modelos que cómo lleven la frecuencia, pero en experiencia yo voy 2 veces a la semana. Una es la parte pues personal y otra es más como supervisión. Pero justamente eso como que me ayuda, a veces muchos casitos te pueden como que mover algo en la mente y es como, a ver, esto no es mío, esto lo llevo acá y como que te permite una presencia diferente al momento de estar con tu usuario. Sí, creo que algo que es importante, bueno, dices muchas cosas importantes, pero algo que a mí me llama la atención es nosotros también tenemos esta parte de estar atendiendo nuestra salud mental. Entonces, ese también es como un elemento importante en la calidad de nuestro servicio y que también va a ir como en este costo de
ser psicólogo. Ser psicólogos, pero ¿a qué costo, no? Nosotros en este momento estamos hablando desde la parte de profesionistas, ¿no? O sea, ser psicólogo sí conlleva un costo, que es el costo económico desde que estás en la carrera, porque aparte no es como que la única, ¿cómo se dice?, capacitación que tenemos. O sea, no es como que, yo creo que eso le pasa a todas las carreras, ¿no? Pero sobre todo en la parte de la salud, no solamente en el área de psicología, creo que en general, pero en psicología todo el tiempo estamos cambiando. O sea, los seres humanos no somos como algo que ya esté establecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes supieron de este tema de los Therians. O sea, todas esas cosas son elementos a los que nosotros como terapeutas pues nos vamos enfrentando, y de pronto sí es como de, ahora esto cómo lo voy a tratar, o estas conversaciones de qué forma van a ir teniendo como una utilidad para los usuarios, y constantemente estamos en esta búsqueda de una capacitación para poder ir a la par de los cambios, no solamente de la vida, o sea, individuales de las personas, sino cambios sociales, cambios económicos, porque pues nosotros entendemos la totalidad, ¿no?, de las personas, que nosotros como personas, ya no como psicólogos, como profesionistas, pues también vivimos. Entonces, el costo de ser psicólogos, pues ya en realidad es un poquito amplio en ese sentido. No solamente nos preparamos en la universidad y bueno, ya fin, a ganar dinero, o sea, no es así, es como todavía tienes que seguir preparándote, ¿no? Y esas preparaciones pues no son tan baratas, ¿no? Nosotros decíamos, una maestría, 24,000, ay, ¿no? O sea, obviamente hay un montón de ofertas y demás, pero bueno, es parte del costo de ser psicólogos, ¿no? Y yo pensaba en esta parte de como personas, yo no como profesionistas, el costo de ir a terapia, no, ya no desde la parte económica, sino como de ¿cuánto nos cuesta ir a terapia? O sea, ¿cuánto nos cuesta no económicamente, sino ya como en un tema de, no sé cómo nombrarlo, o sea, como de compromiso, como de decir cuánto tiempo ha tenido que pasar de todo esto para que yo decida ir a terapia? Ese es otro elemento, ¿no? Como que hemos vivido, no sé si a ti te ha pasado, pero yo he vivido esta experiencia de como postergar un montón, ¿no? Como de, no, sí, todavía puedo, ¿no? Sí, todavía aguanto, ¿no? O sea, me ha costado en el pasado, ahora ya no, porque ahora es como de, ya lo sé, o sea, ya voy a ir, ¿no? No lo voy a postergar. Pero en el pasado sí era como, me está costando mucho empezar el proceso de psicoterapia. Y creo que ese es otro costo que también tal vez a nuestros escuchas y a las personas que nos ven, pues estén viviendo, ¿no? Como, ¿cuánto nos cuesta a veces ir a terapia? Pensaba un poco en eso. Me quedé pensando un poquito en esta parte y recordé todo el recorrido que hice antes de llegar a donde estoy tratándome actualmente, porque desde el inicio, puedo decir que antes de que empezara la carrera, yo ya sabía qué quería, qué línea, ¿no? Tenía dos, la evolutiva y el psicoanálisis, ¿no? Pero empecé primero con una sistémica, mi propio tratamiento, y yo sabía que eso a lo mejor no iba a llegar a la profundidad que yo quería. Después me fui, creo que con una humanista, y ya fue como, al final llegué a esto, como a ver, ahora sí, a lo que va. Pero justamente fue como irme suavizando el impacto, porque yo sabía que las cosas que iba a tocar o que iba a ir como descubriendo, que realmente ya me había dado cuenta de muchas cosas, me dolían. Y también fue como que los enfoques en su momento me ayudaban, pero no de la forma en la que tal vez yo necesitaba o yo requería. Pero sí me fueron dando como algunos otros recursos que ya cuando llegó la verdad fue como, bueno, ya puedo amortiguar las cositas de una forma diferente, me quiero. Ya, pero sí, justamente, y creo que también el poder estar ahí en sesión, nosotros lo vemos también como una parte de, aparece una resistencia, ¿no? De, bueno, tu consulta es a tal hora y tal día. Y es como, y, no sé, de repente como que se me hizo tarde, ya no llegué, me quedé dormido, no sé, por alguna razón
me atasqué de comida en la noche y amanecí enfermo y es como, qué curioso, qué curioso porque de alguna forma se está evitando como el volver a dialogar de ciertas cositas, ¿no? Y también a veces uno está en sesión y puede empezar a sentirse cansado, con sueño, decir, me está doliendo la cabeza y a veces son todas las emociones. Y yo creo que sí tiene un gasto energético muy grande, porque las emociones obviamente, hay una frase que me gusta mucho que dice el cuerpo es el área del conflicto. Y es que a veces las emociones dicen, bueno, aquí está esto, pero no lo estás escuchando, bueno, pues ahí te va esto, ¿no? Y empiezas justamente dolor de cabeza, empiezas con malestar estomacal, empiezan a doler las rodillas, y dices, ¿cómo tengo 16 años y ya me están doliendo las rodillas? No más 16 años me duró. Entonces, creo que sí, todo tiene un costo muy alto en tu claridad mental, obviamente, pero también en lo corporal, en lo financiero, en todas tus áreas se ven impactadas, en tus amistades, que a veces uno dice, yo sé que no soy de este grupo, pero aún estoy aquí. Y eso es igual como de mucho sufrimiento, porque es como, no puedo hacer con ellos, pero no me quiero ir, o sí me quiero ir, pero no sé cómo. Y no tenemos como esa seguridad. Entonces creo que sí tiene implicaciones bien altas en tu vida. En Sí, general. creo que algo que está como muy trillado en nuestra área es ir a terapias de valientes, ¿no? O sea, como que eso lo escuchamos un buen nosotros como terapeutas y como en el área de la salud emocional. Y es que sí, o sea, en realidad nosotros reconocemos en cada persona que se acerca al proceso terapéutico con nosotros que han tenido como han roto ¿cómo decirlo? Como, bueno, han puesto ese empeño en iniciar movimientos, como lo decíamos en el capítulo anterior, ¿no? Porque evidentemente iniciar el proceso significa que las cosas van a empezar a ser diferentes. No sabemos ni los terapeutas ni ellos en qué sentido. Es como una cajita sorpresa de, bueno, voy a ver qué hay, ¿no? O qué sucede. Entonces, creo que a veces nos cuesta mucho porque no estamos tan acostumbrados a, uno, hablar de salud mental, ahora cada vez más, y eso a mí me alegra muchísimo. Creo que algo que yo he visto en generaciones más abajo de nosotros, bueno, al menos de mí, es que los chicos cada vez están teniendo más conciencia de que es importante cuidar su salud mental y ya no lo ven como estoy loca y ya me van a mandar al psiquiátrico, ¿no? O sea, ya lo ven literal un poquito más como es parte de mi existencia, o sea, es parte de mi vida, de esta experiencia humana, el tener un cuidado, así como físico, tal vez también de mis pensamientos, ¿no? De mis emociones. Sin embargo, las personas que somos quizás un poco más grandes, sí todavía nos cuesta porque como que nos enseñaron mucho que teníamos que poder solos o que significaba debilidad y el costo de venir a terapia implica romper un poco ya desde esa decisión con esas ideas y eso es muy valiente ya de entrada. Y también pensaba como en este costo de no venir, ¿no? Porque evidentemente es, ok, podemos decidir no tener acceso a este espacio, pero ¿a qué costo? Porque, bueno, el costo de venir a iniciar el proceso terapéutico es económico, es energético en cuanto al movimiento que tenemos que hacer, hasta de desplazarnos al consultorio del terapeuta, de mover todo nuestro día para poder hacer un espacio, para tener una hora de terapia, de acomodar la economía para poder, mis gastos para poder destinar este dinero a la terapia. Todo eso implica pues un movimiento importante, ¿no? Y es como el costo tiene que ver con todos esos movimientos y también con todo lo que se va a empezar a mover. Pero si no se mueven, o sea, el costo de no ir, quizás a veces es un poquito más grande que todo ese escenario que acabo de describir, ¿no? Si nos ponemos como en una balanza, es el costo de venir a terapia es importante, económica, energética, de tiempo, de esfuerzo mental, porque te van a hacer un montón de preguntas que tal vez tú no te habías hecho y te vas a empezar a dar cuenta de un montón de elementos tuyos y de los demás que tal vez no habías notado tanto, que ya habías notado, pero que te das cuenta que no querías verlos tanto, o que te das cuenta que ahora que los ves puedes tomar decisiones diferentes.
el costo de la terapia al venir es que va a haber un cambio y que va a haber oportunidades diferentes, ¿sí? El resultado es el poder ir teniendo una vida, bueno, vida suena muy amplio, pero momentos diferentes en tu vida. Ajá. Y el costo de no venir es quizás un poco más elevado porque significa estar en la misma dinámica de antes, ¿no? Y es donde se ven la repercusión en el cuerpo, se ve la repercusión también en la economía, ¿no? Porque si no estamos teniendo esta atención a lo que no nos gusta, si no estamos poniendo esos límites, si no estamos reconociendo nuestro valor, si no nos estamos validando, si no estamos haciendo uso de todas nuestras potencialidades y recursos, en algún momento va a haber un efecto también, ¿no? Recuerdo mucho ahorita una frase, o como algo que vi en redes, que decía así como, el costo de hacer ejercicio es alto, pero el costo de enfermarte es alto. El costo de comer saludable es alto, pero el costo de tener diabetes es alto. Tú decides a qué lugar quieres ir. Y creo que se parece mucho también en este sentido a lo que sucede en la terapia, ¿no? El costo de venir es alto, pero el costo de no venir es muy alto también, quizás un poco más que el hecho de destinar un espacio y un tiempo y dinero y demás a la terapia. Pienso eso. Me gusta mucho la concepción que das y la diferenciación o bueno, los escenarios que planteas, ¿no? De tal vez el poder invertir en una parte de nuestra salud va a tener un costo en todas las áreas que lo vas manejando, pero justamente el no hacerlo va a tener costos más severos y implicaciones todavía más fuertes, ¿no? Y pensaba también en este momento en lo que mencionabas de hacer un espacio, tal vez en la agenda personal, de mover, desplazar algunas actividades, de ahorrar pues el recurso para pagar la sesión y todo ese momento, ese tiempo que le vas a dedicar a tu vida por 1 hora. Que a veces puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿no? Dependiendo igual el enfoque. Sin embargo, pensaba que esa hora, en los primeros momentos, es como decirle a tu vida una pausa. Decirle, a ver, vamos a poner en pausa todo lo que me está pasando, vamos a poner una pausa en este momento. Es 1 hora donde sí lo voy a poder dialogar, pero pareciera que es como si aquí se contuviera, como si encapsuláramos un poquito ese tiempo, pero realmente lo que están pasando son esos movimientos y cuando tú sales la vida comienza a cobrar un sentido diferente. Empiezan como a decir, bueno, pues sí es cierto, ya me di cuenta de esto, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que con esta pausa, cuando uno viene a sesión, la vida comienza a ser un poquito distinta. Empezamos a alinear emoción con el pensamiento, ¿no? Y ya que tenemos este pensamiento, nuestras acciones comienzan a ser diferentes y la forma en cómo nos vamos relacionando con el exterior, con las personas, inclusive respuestas de esas personas comienzan a ser diferentes. Diferentes no siempre quiere decir que, pues ya me va a hablar mejor. A veces las personas se alejan, pero eso ya también es diferente en tú cómo lo recibes y es como, se alejó con este cambio. Ya me gusta decir, si una persona no respeta mis límites, ¿realmente merece estar conmigo? ¿Realmente es mi amigo si se molesta porque puse un límite? Y entonces eso también nos da claridad. Y entonces esa pausa que le dimos un momento a la semana, al mes, a nuestra vida, justamente fue una pausa necesaria y que nos dio ganancias en realidad. Y a veces las ganancias no significan voy a tener más amigos de un golpe, ¿no? A veces la ganancia es, a veces sí se alejan muchos, pero te estás ganando a ti. Porque tal vez te estabas perdiendo por ser de una forma con otro, por ser de una forma con otra persona, por ir a otro grupo y también cambiar tu forma de ser. Pero cuando vas quitando esa parte, dices, pues igual y no era así, igual no me gustaba de esta forma, y comienzas a darte cuenta de cosas que no te gustan. Y a mí me gusta retomar una frase que vi por ahí en un libro de psicología social que decía, cuando reconoces lo que no te gusta, te estás conociendo porque ahora sabrás lo que a ti te gusta. Y entonces comienzas a nombrar la vida diferente y dices, oye, sí es cierto, porque estaba tal vez en este grupo, tal vez a mí lo que me gusta es esto y se parecen más a lo que ellos hacen. Voy a acercarme, voy a empezar a conocer este mundo. Y muchas veces nos damos cuenta que salimos como de un estanque,
para entrar ahora sí en el mar de posibilidades que tiene nuestra vida y se siente pues muy diferente, ¿no? Claro, creo que hablamos mucho como de esas ganancias, ¿no? A veces las ganancias en terapia no se ven como más, a veces las ganancias de la terapia de venir al proceso se ven como menos. Y ahorita que decías, tal vez poner límites haga que algunas personas se vayan y demás, me acordé de una frase que vi apenas igual en redes que me pareció muy bella porque decía así como, en la medida que yo iba sanando me di cuenta que tenía mucho derecho a estar enojada. Y yo dije, claro que sí, ¿no? A veces podemos llegar a pensar como en este proceso terapéutico de decir, me estoy yendo a terapia y no estaba enojada y ahora estoy muy molesta, estaba triste, pero ahora estoy muy molesta, ¿no? Y nosotros como terapeutas así de, genial, lo estamos logrando, ¿no? Se está logrando, ¿por qué? Pues porque es una emoción que te permite tener decisiones diferentes, ¿no? Desde la tristeza tal vez todavía no accionas tanto, desde el enojo ya reconoces una injusticia y ya empiezas como a tener algunos límites, ya empiezas a tener un poquito de más claridad. Y pensaba como en esto que ganamos, en esto que ganamos al ir a terapia, y a veces no se va a ver como más, ¿no? Creo que algo que sucede también es el pensar que la ganancia siempre va a ser más, o sea, más atención, más caso con los papás, ¿no? O sea, nosotros lo vemos y es como de, creo que cada vez está peor porque ya me contesta y es como, de hecho, esa es la ganancia, ¿no? De hecho, vamos muy bien, ¿no? Y en ese sentido es, las ganancias que se tienen en psicoterapia tienen un impacto muy importante en la vida de las personas. Poner un límite te va a permitir, por ejemplo, hacerle o posicionarte en el mundo como alguien a quien no pueden agredir, o alguien a quien no se puede manipular, o alguien a quien no se le puede faltar al respeto. Y eso es algo que vas a llevar a todas las áreas de tu vida. Y va a tener un movimiento en cada área de tu vida que lo pongas, en donde lo pongas en práctica. Y creo que en cuanto a las ganancias esto no se va a quedar solamente en un mes de tu vida. Si lo podemos como comparar con la parte de salud física, te dan un medicamento y ya no te lo tienes que tomar más porque tiene cierta cobertura de acuerdo al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando, ¿cómo le voy a hacer para seguir segregando dopamina después de que me quite la sertralina que me recetaron, ¿no? Y es como, bueno, tiene un mes de cobertura, pero después yo me tengo que hacer cargo de que no vuelva a haber como un bajón emocional, como pues con todas las actividades que voy a ir haciendo. Y cuando hago o sea, pongo este ejemplo, es lo que nosotros damos como resultado en la terapia, no es un mes, es toda la vida, porque es un aprendizaje y algo que tú aprendes no lo puedes desaprender. Puedes aprender un montón de cosas más, pero no se puede desaprender. O sea, es como la inversión que tú haces por el tiempo que tú hagas en la terapia, dependiendo del modelo, dependiendo tu caso, dependiendo un montón de elementos, es algo que te va a quedar contigo. Y es una hora de una semana. Entonces, creo que ahí vale la pena como hacer esta reflexión de la ganancia, el costo de todo lo que ya hablamos, en comparación al no asistir, es como también de calar ahí toda tu vida, pero desde un lado que tal vez no está siendo tan favorable para que te desarrolles tú y no solo tú, sino también las personas que te rodean, ¿no? Porque creo que eso es algo también dentro de si alguien nos preguntara como, ¿y qué gano con ir a terapia? Nosotros diríamos, siéntate, tienes tiempo. O sea, en este sentido no solo se queda contigo, lo que tú inviertes tiene una repercusión en tu familia, en tu trabajo. Y como decías hace ratito, o sea, cuando vienes a terapia te ganas a ti mismo. Y eso ya de entrada es algo que absolutamente vale la pena, ¿no? Yo lo pienso así. Sí, justamente ahorita estaba pensando, justamente cuando inicié el tratamiento que actualmente llevo,
Y fue cuando, igual en otras lecturas me di cuenta de que cuando uno tiene, pues a lo mejor, de eso de la planeación familiar, pues no únicamente es como en enfermería o con el médico, ¿no? Ujú. Sino también fue como, qué padre es el que yo quiero ser. Exacto. Y entonces fue como, a ver, yo sé que como 10 años antes debo de dejar de hacer cosas que estoy haciendo en ese momento estaba haciendo, como lo voy a cortar, Ujú. pero también voy a empezar a trabajar más en mi mente y voy a tocar los niveles de profundidad que se requieren porque al menos yo quiero ser ese padre que a lo mejor nunca tuve. Entonces es como empezarlo a trabajar y pues es igual algo que te va a dar, ¿no? O sea, como lo mencionas, no se queda únicamente tal vez en la familia que ahorita estás conviviendo, sino qué padre, qué madre, qué tía, qué tío van a tener esas personitas que van a ir creciendo. Creo que esto justamente es algo que impacta toda tu vida y todas las vidas con las que tú vayas a convivir en cierto punto. Y creo que justamente la mejor inversión que tú puedes hacer siempre va a ser en ti mismo. Y eso es algo que nadie te va a quitar, porque tal vez, no sé, un reloj, un teléfono, lo puedes extraviar o a veces te lo pueden robar, ¿no? Porque pues sí, México. Y, pero hay algo que justamente lo vi en una película y es muy real, es la de V de Vendetta, las ideas nunca mueren. Jamás. Y eso nunca te lo van a quitar. Y creo que, pues sí, nosotros hacemos el énfasis en la vida en general, porque sí, los primeros que sí deberíamos de estar en sesión somos nosotros, ¿no? Porque trabajamos con otras mentes. Sin embargo, todos debemos de tomar como esta inversión, asumir todos los costos de los que hablamos, lo energético, el tiempo, el recurso, pero porque pues inclusive tú como policía, tú como chef, tú como mamá, tú como, no sé, Maestro, o sea, todos. todas las profesiones van a tener una mente diferente y van a poder entender mejor las cositas, van a tener más recursos, más estrategias. Justamente ahorita que mencionas docentes, a veces el docente se engancha con un alumno y es como, a ver, ¿y qué está pasando ahí con el docente? ¿No? Ya tal vez si ya no es tanto el alumno. Entonces sí, pienso que justamente si todos trabajamos de parte de la mente, vamos a tener inclusive una sociedad más bonita. Es que sí, porque al final la sociedad somos todos juntos, ¿no? Y si nosotros evaluamos cómo está la salud mental, emocional o sea, de nuestro entorno, pues sí nos decepcionamos un poco, ¿no? O sea, sí decimos, bueno, tenemos mucho que trabajar, ¿no? Mucho que trabajar, porque pues cada vez vemos un poco más elementos que nos pueden o nos informan que no estamos pensando bien, o sea, y no me refiero a hacer lo correcto o lo incorrecto, sino no, las personas no están reconociendo su valor, no están reconociendo sus capacidades, no están reconociendo sus habilidades, y ese desconocimiento los hace ir a caminos diferentes, ¿no? Muchas veces nosotros les hemos dicho, mucho de lo que hacemos también en la parte psicológica de nuestra existencia es desconocimiento. Y a terapia también vamos a ese conocimiento. Nosotros no tenemos la verdad como terapeutas, nadie, o sea, ¿qué es la verdad? Ay, gran pregunta, ¿no? Pero nosotros no tenemos la verdad, pero sí tenemos como la capacidad de generar algunos cuestionamientos que vayan acercándonos un poco más como a esa plenitud, lo que significa plenitud en cada vida. Entonces, creo que nuestro mensaje al final es el costo de la terapia. Cuando lo vives, reconoces que vale absolutamente todo ese esfuerzo, porque te haces cada vez más dueño de ti, te conoces tus habilidades y puedes ir como decidiendo, que al final es uno de los elementos más importantes, ¿no? Decidiendo si quieres seguir ciertas modas o no, puedes decidir si quieres comprar ciertos productos o no, puedes decidir si quieres seguir ciertas lealtades o no en tu familia. Sí, tal vez a esas ideas les hicieron a todo sentido, pero a ti ya no, porque tu realidad ya es totalmente diferente, ¿no? Justo ayer conversaba
con alguien en la consulta y llegamos como a esta conclusión de muchas veces los papás exigen cosas a los pequeños o a los jóvenes que ya no existen, o sea, ellos ya no están en esa realidad, la realidad que viven ahora ellos es totalmente diferente y por eso no les hace nada de sentido, ¿no? Entonces muchas veces las ganancias se ven cuando dicen, pues no, o sea, eso te hace mucho sentido a ti, papá, pero a mí no me hace mucho sentido. Y tener como esta capacidad de poder reconocer también esa verdad en los hijos, pues es otro tipo de ganancias, ¿no? Entonces, pues no sé si tú quieras como abordar más o podemos ir dando las conclusiones, no sé. Solamente esta última parte, justamente algo si que... dudaban que estábamos en México. ¿Cierto? Justo. Pues bueno, algo de lo que más tarde hablaré, igual, que había planeado, es justamente algo que ahorita iba escuchando un poquito en el discurso y lo quiero meter porque creo que está muy bueno. A veces tenemos que dejar de hacer lo correcto, pero hay que cuestionar qué es lo correcto, ¿no? A veces las personas dicen, es que está dejando de hacer lo correcto y es como no, solamente dejó de hacerlo a tu manera. Hay muchas formas de hacer las cositas. Y entonces eso es algo que igual se tiene que reaprender muchas veces. Y creo que hay un término que es el de construir, pero a mí se me hace como un poquito peligroso como de construir así de nada más. Uh-huh. Creo que siempre hay que poner como bases, justamente cuando sí vamos a quitar preceptos, pero también es poco a poco, no es como que llegar y derrumbar todo, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir quitando esos preceptos para justamente empezar a edificar algo de tu verdad y de tu versión más genuina. Y creo que sí, cuando ponemos las ganancias con el costo, pues realmente es una inversión que vale la pena, como uh-huh. de la máquina del mal de golpe uh-huh. bajo. Sí, creo que otra idea que no quisiera que se quedara solo en mi mente es, no es como que en una hora de terapia se cambie tu vida. A veces incluso los resultados no los ves, en tu proceso, o sea, me refiero, sí se ven, pero no sé si a ti te ha pasado, pero hay muchas de las cosas que yo he hablado en psicoterapia de hace años que ahora me están haciendo sentido, ¿no? Como que en ese momento tal vez yo no entendía tanto lo que me decía la terapeuta y ahora con las experiencias que voy teniendo, digo, ya entendí, ¿no? Ya entendí esto que me dijeron hace 3 años. Y muchas veces es como, no es como que la terapia en una hora de esa vida cambie absolutamente toda tu existencia, pero sí te va a ir dando elementos para poder ir como teniendo momentos diferentes. Y como terapeutas nosotros también lo sabemos, muchas veces nosotros como que vamos plantando esas semillitas y a veces nuestros usuarios se van como en esta idea de las semillitas como apenas brotando, hay algunas hojitas y algunos ya se van con flores, o sea, va dependiendo mucho como de las mismas experiencias de las personas. Lo que sí es seguro es que en algún momento van a surgir algunas, no todas, ¿no? Algunas sí, mucho más, y algunas se van a seguir renovando. Y entonces como que la idea es la terapia va a tener un efecto importante y vale mucho como ese esfuerzo, ¿no? No tenerla tal vez tiene un costo aún más elevado porque implica seguir en el mismo ciclo de dolor, ¿no? Entonces, pues no, esa sería mi conclusión, no sé si okay. tú... Muy bien. Pues como conclusión, bueno, sí, primero a los futuros colegas, a los colegas, sí, desde el inicio comenzar a justamente trabajar esta parte porque pues es con lo que trabajamos y pues sí, también a las personas en general, creo que muchas veces decimos, bueno, pues si yo no voy a estudiar eso, pues entonces no lo hago, no estoy loco y cositas que ya hemos hablado en otros episodios. Véanlos. Justo, pero piénsalo, si tu mente cambia, toda tu vida, toda tu realidad va a cambiar. Porque vas a cambiar tu narrativa, vas a cambiar tu perspectiva y con ello cómo estás percibiendo la realidad. Y creo que todo lo que queremos vivir es como la realidad más cercana a nuestro deseo. Y en cierto momento se ha dicho que psicología y cualquier otro modelo de psicoterapia es elitista. Y en su momento yo le compartí a un docente que estaba de acuerdo con ello, pero
no por elitista en cuestión de adquisición. Ujú. No, solamente si soy rico voy a poder pagarlo, ¿no? Yo decía es elitista porque quien se acerca a un proceso psicoterapéutico va a hacerse como más cargo de su deseo y comienza a dejar de ser manipulable para otras personas y entonces se hace más elitista aún cuando comienza a ser causante de su propia felicidad sin dañar a terceros. Y entonces por eso es que te hace alguien elitista, porque inclusive la percepción que tienes de la vida es completamente diferente. Piénsenlo. Es que solo pensaba, ¿quién creen que no les convenga eso? Pero bueno, ya, porque si no, luego nos bajan el video. Sí, pues nosotros nuevamente los invitamos a iniciar sus procesos terapéuticos. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad, que les agrade, que les haga cuestionarse. Y si tienen preguntas, comentarios, los pueden dejarlos. Nosotros los vamos a leer y si tenemos oportunidad, pues conversarlos en otros momentos. Pues nada, esperen como, hoy no hablamos del meme que lo explica, pero seguramente voy a encontrar alguno, así que si alguien te sugiere el ve a terapia, no lo tomes como un insulto, tómalo como, ok, tú no sabes el poder que me acabas de dar, ¿no? De conocerme a mí misma o a mí mismo. Y pues nada, los esperamos la siguiente semana, esperamos, ¿no? Si todo va bien, como hasta ahora, con el próximo capítulo. Y pues nada, muchas gracias, que lo pasen muy bien. Bye.